Soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. El trabajo de hoy va a consistir en la realización de un acodo. El sujeto elegido en esta ocasión va a ser un tilo, pertenece a la familia de la Tilia cordata, en este caso, que hace la hoja un poquito más pequeña que otros tilos. El tilo es un árbol de sombra y además hace una hoja especialmente bonita, atractiva, y además, insisto, con la posibilidad de hacer una buena reducción del tamaño de la hoja. El motivo por el que queremos hacer este acodo es porque la distancia del tronco es muy larga, es decir, desde Nebari a primera rama tenemos una distancia excesiva. Entonces lo que quiero es buscar una distancia de Nebari a primera rama mucho más interesante, mucho más atractiva, mucho más proporcionada. Entonces la idea sería buscar un punto en el que nosotros pudiéramos realizar el corte para la realización de este acodo. Igualmente necesitaremos eliminar esta rama, puesto que nos va a molestar para poder hacer el acodo. Vamos a empezar precisamente por esto, por eliminar esta rama, y con esto podemos ya marcar. No es necesario, pero en este caso, para que se vea mejor, voy a marcar el sitio exacto donde voy a realizar el corte. En el caso de la técnica del acodo, realizaremos dos cortes, uno de la parte superior, que es donde saldrán las raíces, y otro para realizar el corte de anillo más abajo. Hay varias técnicas de acodo, en este caso nosotros la técnica que vamos a emplear es la técnica de anillo pelado. Entonces haremos un anillo pelado todo el contorno del tronco del árbol. El punto elegido va a ser aquí, entonces marco y marco. Bueno, pues ahí ya tendríamos marcado el primer corte, que sería el corte superior. Este corte es el que, por tanto, nos va a marcar la posición del Nebari futuro. Eso implica que con esta línea también estamos marcando nivel y posición de plantado. Lógicamente la copa no se va a quedar así. Yo al hacer esta marca he pensado qué posibilidades de diseño futuro va a tener el árbol. En este caso no hace falta hacer un anillo demasiado ancho. Con esta distancia podría ser suficiente. Bueno, pues ahí tendríamos el anillo pelado, poco más de un dedo de anchura, y con eso tendríamos ya esa guía con la que proceder a hacer el acodo. Procedemos a hacer el corte del anillo. Cualquier cuchillo, navaja bien afilado sería el útil apropiado para hacer el corte. Al principio pues no sabemos muy bien si el corte tiene que ser muy profundo o no. Esto pues me temo que no queda más remedio que ir haciendo acodos, y con la práctica tú ya vas viendo, según la especie por supuesto y grosor de corteza, si el corte tiene que ser más profundo o menos profundo. Vamos a hacer el primer corte superior y vamos a ver hasta dónde tenemos que profundizar, dependiendo de... Vale, vamos a hacer el corte de abajo ahora. En este caso, al contar con una base giratoria, me permite ir girando el árbol, con lo cual el movimiento de la cuchilla es más controlado. Vale. Repaso un poco el corte por si hubiese quedado alguna parte con el corte demasiado superficial. Y ahora lo que vamos a hacer es un corte longitudinal para separar el anillo, de corte a corte. Vale,
con eso sería suficiente, y con la punta del cuchillo vemos ahora de ir retirando poco a poco la corteza del árbol. La corteza es gruesa. Vamos retirando poco a poco. Es importante que sobre todo el corte superior quede liso para que las raíces puedan salir bien. Pasamos un poquito alguna zona que haya podido quedar muy superficial. Bueno, y con esto el corte estaría ya terminado. Para esta ocasión hemos elegido una maceta de plástico que es fácil de cortar y de preparar para la realización de este acodo. Hay muchos métodos, una bolsa de plástico, etcétera. Cualquier situación en que la raíz pueda vivir bien nos valdrá para que este acodo pueda salir adelante. En este caso lo primero es preparar la maceta. La maceta será a esta altura más o menos a la que tiene que quedar, y cortamos para abrir la maceta y que entre perfectamente en el árbol. De la misma manera voy a cortar en la base de la maceta la circunferencia que me permita albergar el tronco del árbol. En este caso es bastante grueso, hay que cortar un poquito más. Vamos probando. Bueno, pues ahí estaría bien. La maceta se puede abrir perfectamente y se puede colocar. Entonces ahora la idea sería cerrar en este caso vamos a utilizar cinta aislante, cerrar la maceta para que la tierra no se caiga, poder regar bien, etcétera, etcétera. Por supuesto, una de las cuestiones fundamentales será que esta maceta no se mueva. Según la situación nos tendremos que adaptar a una disposición u otra. En este caso me parece interesante que podamos sujetar con unos bambús la propia maceta. Se podría atar con unos alambres a la copa del árbol o buscar una base en la propia tierra de la maceta, pero bueno, en este caso, como queda a una determinada altura, yo creo que la sujeción con los bambús va a ser perfecta, va a ser buena, y eso me permite trabajar sencillamente. A veces tampoco vale la pena complicarse mucho la vida. Con la cinta aislante vamos cerrando la maceta, le pongo un par de cintas. El acodo se separará en el momento que consideremos que ya hay raíces suficientemente formadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el acodo en principio no está pensado, y menos en esta especie, para que se alargue mucho en el tiempo puesto en el bonsái. Por lo tanto, la idea sería que en poco tiempo se pudiera separar dicho acodo. Vamos a adecuar los bambús para que puedan clavarse bien en el suelo, sin dañar las raíces, obviamente, y esto nos permitirá adecuarlo a la altura justa que nosotros queramos dejar la maceta, ni muy profundo ni muy alto, que la raíz pueda vivir bien. Cortamos el bambú en bisel para que entre perfectamente
en la tierra y lo metemos entre las ramas para que me quede a la distancia que queremos y que me permita sujetar bien dicha maceta. Despacito. Ahí parece que está fuerte. Vamos a preparar el otro. Aparto las ramas y procedo a colocarlo de igual manera. Vale. Vale. Entonces ahora calculamos la altura y con la misma cinta aislante podemos sujetar la maceta. Esta es la parte importante porque la maceta tiene que quedar a la altura justa para que la raíz pueda vivir bien. Y en este caso sí sería interesante que la tierra quede bien rectita, ¿eh? Bueno, esto ha quedado bien sujeto, ¿eh? Voy a poner otra tira por abajo y con esto habríamos terminado. Vale, colocamos un poquito, aunque ahora con la tierra pues ya terminamos de darle la forma a la propia maceta. La altura ha quedado perfecto, el corte queda más o menos a esta altura y ahí estaría perfecto. Vamos a echar la tierra en la maceta, pero como hemos tenido que hacer unos cortes, es posible que la tierra se cayera en gran medida por el fondo de la maceta. Entonces, si pensamos que esto puede ser un problema, siempre podemos poner un musgo sphagnum, por ejemplo, en lo que es la base de la maceta y así la tierra no se colaría por los huecos que hemos dejado al cortar. Entonces, la idea sería colocar un poco de musgo en el fondo de la maceta, y con eso sería suficiente. Nos ayudamos como siempre del palillo para que quede bien colocado. Esto del trabajo del acodo es complicado según un poco la ubicación del acodo. Este, por ejemplo, está muy facilito porque se ve bien, hay sitio para trabajar. Sin embargo, hay en otros acodos que no hay sitio literal donde meter las manos. Entonces, esto es más complicado. Vamos ahora a echar tierra. Método de enraizamiento, el medio, mejor dicho, elegido para el enraizamiento sería un sustrato. Es nuestra tierra tipo estándar, la tierra que usamos habitualmente y hemos visto que nos funciona bien para codos, para esquejes, para otros métodos de reproducción igualmente. Entonces, bueno, pues como nos funciona bien, pues efectivamente es la que vamos a usar. Entonces, con cuidado, vamos echando la tierra por toda la maceta, despacito, poco a poco. Y con el palillo vamos colocando. Echamos un poquito más. Y terminamos de colocar con el palillo. Con esto el corte queda totalmente cubierto, con lo cual las raíces podrán empezar a ser emitidas sin mayor problema.
Otra alternativa que podemos tener es, según nuestras condiciones de cultivo, sería igualmente en la parte superior, si así lo estimamos conveniente, no es obligado, podríamos poner un poquito de musgo en la parte superior del sustrato. La idea es o bien mantener un poquito de humedad, así como que al regar evitemos que se nos pueda salir la tierra de la maceta. Bueno, pues matamos dos pájaros de un tiro, como se suele decir, y de esta manera aseguramos el bienestar de la raíz según vaya saliendo. Tengamos en cuenta que en un primer momento estas raíces serán muy delicadas. Está terminado ya este acodo. Espero que en poco tiempo podamos separarlo ya con unas raíces bien formadas y por tanto empezar a diseñarlo y a trabajarlo con sus nuevas proporciones. De la misma manera, la parte de abajo pues también seguramente va a ser aprovechable. Es una especie que brota bien y por tanto de donde antes teníamos un árbol ahora vamos a tener dos, aprovechar un poco estas características de esta Tilia cordata en cuanto a su facilidad de brotación. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención y os esperamos en Mosaic Colmenar.